¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver la reflexión de esta semana, partiendo del evangelista Mateo, capítulo 21, del 33 al 43. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a los viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedirle su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, el mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un milagro prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestra mente y a nuestro corazón para hacer vida esta palabra que hoy nos ha regalado. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Pues vamos a ver el texto de este domingo. Fíjense la parte interesante, Jesús está ante los sumos sacerdotes y a los ancianos, quienes representan la autoridad. Los sumos sacerdotes representan la parte de la autoridad religiosa, los ancianos representan la parte de la autoridad civil. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí, la verdad que vamos a encontrar de Dios aquí es cómo actuar de frente a la autoridad, ¿verdad? Es decir, y cómo también nosotros podemos ser una autoridad. Y para esto, pues es necesario ver estas dos realidades que tenemos en el texto, dos realidades antagónicas de esta parábola. Está por una parte el propietario, la actitud del propietario de frente a la autoridad, y está la autoridad de los viñadores, ¿verdad? Por parte de la otra dimensión de la autoridad. Fíjense qué interesante, vamos a ver la primera, la autoridad del propietario, porque es muy interesante ver que cuando tú más das, tienes más paciencia. Fíjense, por ejemplo, el propietario cavó tenía su viñedo y lo delimitó. Y aquí es una parte interesante de la autoridad. Hay que delimitar lo que poseemos, lo que amamos, lo que tenemos nosotros. No solamente es delimitar para proteger como en este caso el viñedo, que representa la tierra, la casa feliz, la tierra prometida, la ciudad feliz, el lugar más bonito en el cual podemos habitar. No solo es delimitarlo para que la gente no haga daño o las cosas no vengan a mal, sino también es delimitarlo para ver la prosperidad, para ver qué voy a cuidar, qué voy a trabajar, qué voy a hacer crecer, ¿verdad? Y por lo tanto también hay que tener límites en lo que tengo que crecer para concentrarme más, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Tenemos que concentrarnos y esa es la parte también de la visión del propietario. Delimita para poder ver qué es lo que voy a hacer crecer. Después de ahí, no solamente es eso, sino también el propietario, una parte de la autoridad, es una persona que tiene autoridad, es una persona que tiene visión de la vida. Por eso vemos la construcción de la torre. Se construye una torre para ver lo lejos de los frutos de las uvas del viñedo y poder ver, alcanzar hasta la última planta, poder vigilarla y todavía lo que venga más allá, el clima que pudiera venir, las aves que pudieran venir. Una persona que tiene una autoridad y tiene paciencia en la autoridad tiene también una gran visión y sabe ponerse en otro nivel diferente a las demás personas. Por eso es interesante que, fíjense nada más, en aquel tiempo en Israel, la torre se construía con piedras. ¿Cuánto no le invirtió el propietario para construir esas torres, para vigilar y para cuidar y estar siempre atento a lo suyo? Siempre la autoridad tenemos que echarle un ojo a las cosas, ¿verdad? Para poder ver
cómo poder corregirlas en su tiempo y tener paciencia. Otra parte de la autoridad que pone ahí, que nos la muestra a través del texto, es el lagar. Fíjense ustedes esta imagen del lagar, ¿verdad? Porque el lagar es un lugar como una piscina de piedra donde los trabajadores de manera alegre, porque lo que se produce es el vino que produce la alegría, ¿verdad? Se agarraban de una viga y trabajaban y ponían sus pies en la parte de la uva que sacaban del viñedo para poder hacer que si fuera líquido, si ustedes ven, ¿verdad? Es una piscina arriba y otra piscina abajo, ¿verdad? Porque la piscina arriba, cantando, bailando, sobre todo teniendo un corazón alegre, muchos se ponían a recitar salmos, ¿verdad? Hacían que de la uva, ¿verdad? Sale algo muy interesante, ¿verdad? De la uva puesta triturada, pues sale lo que es el vino. Fíjense, por ejemplo, vean ustedes en el tiempo de Israel, hay una presa grande, una piscina grande, ¿verdad? En la cual llevaban la uva y la cáscara de la uva, ¿verdad? La levadura de la cáscara con la pulpa es lo que hacía que el vino se fermentara y pasara a desnivel allá a fabricar el vino para ponerlo en ollas, ¿verdad? En ollas de piedra para la fermentación que las tapaban con tapones de barro o bien en aquel tiempo, si no había para el barro, le ponían aceite de oliva para que se fermentara el vino. Entonces, fíjense la ingeniería que tenía y la visión también del fruto que tenía el propietario. Es un tipo concentrado en lo suyo y aún viendo toda esa ingeniería, pues ahí es donde viene una cosa importante. Fíjense nada más la piedra que tenían que tener para que pudiera hacerse esa prensa para las uvas en aquel momento, en aquellos lagares que se presentaban. Entonces, todo lo que hace es por un sentido. El propietario estaba enamorado de lo que él había producido el vino, que era prácticamente dar alegría a la gente, ¿verdad? El propietario buscaba la alegría de las personas. Por eso tiene tanta paciencia. Aquí hay una parte interesante, ¿verdad? Y nos lo dice Orígenes, ¿verdad? Uno de los santos, de los primeros padres de la iglesia, dice, la viña es el pueblo de Israel, la cerca la ley o la providencia de Dios, el lagar, el altar, la torre, el templo, los arrendatarios, los dirigentes del pueblo, especialmente los sacerdotes, y los esclavos, los profetas anteriores y los posteriores. Por lo tanto, ¿verdad? Pues eso a mí me llama mucho la atención del propietario. Sin embargo, cuando va a pedir parte de sus frutos, porque era un arrendamiento, los demás, viendo algo tan grande y tan rico, se lo apropiaron y unos lo golpearon, otro lo lapidó y otro lo mató. Hay una cosa interesante porque a lo que se va refiriendo el evangelista Mateo es que en esa agresividad, ¿verdad? Por ver a esa nueva realidad del propietario y sobre todo ver la realidad que la viña es el reino de Dios, ¿verdad? Pues también ahí se hace referencia a la autoridad de Israel. Cuando ellos les manda, Dios manda a los profetas, pues a unos profetas los lapidaron, a otros los mataron y a otros los golpearon, ¿verdad? Pero también todo aquel que tiene autoridad y quiere decir una cosa correcta, también le puede suceder lo mismo. Aquí lo que me llama la atención es la paciencia del propietario, porque le manda a un grupo, luego le manda más y vuelven a terminar golpeando, matando. Y aún así manda a su hijo y al hijo también lo vienen matando, ¿verdad? Entonces el propietario en esa visión aún así no deja de dar hasta que al último por eso, pues le dice a los propietarios, le dice a los sumos sacerdotes, bueno, si Dios, siendo el propietario, te ha dado tanto, ¿por qué nosotros que somos los arrendatarios de la vida, de la felicidad, de la viña, del terreno en el mundo en el que nos desenvolvemos, ¿por qué no tenemos paciencia y lastimamos, matamos con palabras, matamos con acciones, matamos con situaciones importantes? ¿Por qué pasa eso? Y entonces aquí viene una parte interesante que nos muestra el mismo Jesús. Por eso, la conclusión a la cual llega Jesús, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y si tú no tienes esa piedra, te puede aplastar. Fíjense aquí la parte de lo que era la piedra angular. Es una piedra que está en un arco, pueden ser dos tipos de piedra. Una piedra que está en un arco, que si tú quitas la piedra de encima, todo lo demás se viene abajo. ¿Verdad? Jesús no viene a quitar
a quitar una columna, que es la de los judíos, y tampoco la otra columna, que es la de la gente que se está convirtiendo, que no son judíos, que son los paganos, porque si no se colapsarían entre ellos, sino Jesús viene a unir siendo Él la plenitud. Por lo tanto, fíjense lo interesante que es, la piedra angular es aquella que sostiene el tránsito de las personas, el tránsito de las cosas. Y aquí hay una parte que es muy bonita o muy interesante. También la piedra angular, ¿verdad? Son la que está en las esquinas, en los ángulos de las paredes, como lo vemos en esa filmina, donde los fieles somos cada una de esas piedras que forman la parte de la construcción de la iglesia. Pero Pedro es la piedra sobre la cual se comienza a construir. Sin embargo, Cristo es la piedra angular que sostiene la iglesia de todos esos ladrillos y esos muros a través de la predicación del reino de los cielos y el espíritu que pone en ella. Por eso podemos ver que Mateo lo que busca, y lo dice en esta bonita imagen, no imagina el reino de Dios como una posesión inalienable de la iglesia. O sea, la autoridad no está para que te posesiones de las cosas, de las personas, de los acontecimientos y tengas control de ello, sino la vida te pone eso para que tú produzcas frutos como la viña, ¿verdad? Y suceda eso. Como decía un gran amigo mío, ¿verdad? Meme de cursillos, decía una cosa interesante cuando él trabajaba en una organización. Dice, mira, las cosas no son tuyas, ¿verdad? Porque no las podemos tener eternamente en el mundo. Pero hay una cosa interesante, el lugar en donde trabajas, el lugar donde te desempeñas, es para hacer amigos. Y yo pienso que haciendo amigos se producen grandes frutos, porque cuando se maneja la libertad en una relación más que el autoritarismo o la posesión, pues podemos hacer que vengas cosas más adelante y más provechosas para nuestra vida. Pues que Dios te bendiga y sobre todo que este domingo pues puedas producir cosas interesantes que ayuden a los demás y que sobre todo te puedan hacer más feliz. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.